Tenemos ahora en el gráfico de la pizarra el efecto, vamos a hacer el análisis, un análisis equivalente. Tenemos un sistema de tipo de cambio fijo, pero en este caso hemos dicho que el gobierno tiene dos grandes instrumentos que debemos siempre recordar. Son los dos grandes instrumentos de política macroeconómica. Uno es la política monetaria a través del Banco Central, la otra es la política fiscal que opera a través del gasto público y de los impuestos principalmente. Entonces hemos hecho el análisis de la política monetaria con un tipo de cambio fijo. Vamos a hacer ahora el análisis de una expansión del gasto gubernamental utilizando el modelo ISLM, pero para una economía abierta. Y esta economía abierta, cuando nosotros introducimos una economía abierta en el mercado financiero, significa que hay un nuevo actor o un nuevo elemento que debemos considerar, que es que la tasa de interés es igual a la tasa de interés internacional, con los supuestos que hemos indicado. Lo primero, entonces, lo primero que podemos indicar en este gráfico es que el punto de equilibrio inicial se da en el punto A. Este es el punto de equilibrio inicial, fácil de entender. Luego de todos estos módulos hemos explicado los componentes, los distintos mercados. Aquí estamos en equilibrio porque el mercado de bienes está en equilibrio, que es la IS, el mercado de dinero está en equilibrio, que es la LM, y adicionalmente la tasa de interés es igual a la tasa de interés internacional, con los supuestos que hemos indicado. Entonces nos encontramos en un punto como A. La pregunta que nos hacemos a continuación es, supongamos que, dado el esfuerzo fallido que tuvo la política monetaria, este gobierno imaginario que estamos utilizando decide, bueno, la política monetaria en una economía abierta, con movilidad perfecta de capitales, que es lo que estamos utilizando, estamos viendo que el efecto de la política monetaria con un tipo de cambio fijo no tiene efectos. En realidad perdemos la política monetaria. Entonces vamos a analizar, vamos a ver con curiosidad cuál es el efecto que tiene en un aumento del gasto gubernamental. Un aumento del gasto gubernamental lo que va a significar, en primer término, va a ser un desplazamiento de la IS hacia la derecha. ¿Por qué la IS? Y entonces vamos a nosotros a desplazar la IS hacia la derecha. Pero siempre tratamos de entender por qué hacemos las cosas. ¿Por qué la IS se desplaza hacia la derecha? Bueno, se desplaza hacia la derecha porque estamos incrementando G. Estamos incrementando el gasto gubernamental. Y lo que hemos aprendido es que un desplazamiento de G desplaza la IS hacia el lado derecho. Entonces, lo que estamos haciendo en el gráfico es, y nos preguntamos qué sucederá cuando hemos aumentado el gasto gubernamental. Hemos dicho el gasto gubernamental es uno de los motorcitos que tiene la economía. Entonces, la IS se desplaza hacia la derecha. Y entonces el primer efecto que va a tener esta política económica va a ser que la economía se desplaza a B. ¿Por qué la economía se desplaza? ¿Por qué la economía se desplaza a un punto como B? Se desplaza a un punto como B porque B es el resultado de la intersección de la LM, que es el equilibrio en el mercado monetario, que no ha tenido ningún cambio, con una modificación en el mercado de bienes que sí ha sido modificado. Entonces, el nuevo equilibrio va a ser
un equilibrio entre la LM que teníamos, que no se modifica, más la intersección con la nueva IS. El nuevo punto de equilibrio va a estar en B. Es decir, como producto de la política fiscal expansiva, lo que nosotros tenemos es que el punto de equilibrio de la economía se desplaza hacia B. Y entonces, a primera vista, lo que nosotros podríamos intuir, pero ahora nos preguntamos si ese va a ser un punto de equilibrio, es que estábamos en el punto A, el nivel de actividad económica era Y1, nos desplazamos a un punto como 2, como Y2, pero la pregunta que nos hacemos es ¿hasta qué punto el punto B es un punto de equilibrio? Hemos definido un punto de equilibrio como aquel punto en el cual no hay fuerzas, ni en un sentido ni en el otro, que tiendan a cambiar esta situación. Entonces nos preguntamos hasta qué punto B es un punto de equilibrio. A primera vista podría parecer que sí, porque es la intersección entre la nueva IS y la LM que no se ha modificado. Falso. Porque ahora, cuando en una economía abierta, no basta que haya la interacción entre la IS y la LM, sino que también tiene que haber consistencia con la tasa de interés a nivel internacional. ¿Qué es lo que sucede entonces en un punto como B? Nos estamos dando cuenta que es un punto que no es de equilibrio porque la tasa de interés es diferente que la tasa de interés a nivel internacional. ¿Qué sucede entonces en esta economía? Veamos. En un punto como B, la tasa de interés, la tasa de interés en la economía es superior a la tasa de interés internacional. Es decir, hay un aumento, el primer efecto es que hay un aumento en la tasa de interés. Entonces, como hay un aumento en la tasa de interés, lo que nosotros vamos a observar es que va a haber un aumento en la oferta de dólares. Porque lo que interesa, como nuestra tasa de interés es superior a la tasa de interés internacional, todos aquellos que estaban invirtiendo en otros mercados y que invertían con dólares van a decir, pero no tiene sentido invertir en otros países porque la tasa de interés en este país que estamos analizando, digamos que es el Perú, porque la tasa de interés en el Perú es superior a la tasa de interés en la economía internacional. Esto fue lo que pasó luego de la última crisis internacional. Nosotros hemos tenido una situación en la cual la tasa de interés en nuestras economías en los últimos 10 años era superior a la tasa de interés internacional y entonces hubo un flujo de capitales hacia nuestras economías. ¿Por qué? Porque la tasa de interés era superior. La pregunta que nos hacemos es, ¿hasta qué punto esta situación es de equilibrio? Si la tasa de interés es superior, va a haber una oferta de dólares. Todos van a querer comprar soles. Va a haber una oferta de dólares y el dólar tendería a caer su valor. Es decir, el dólar tendería a perder su valor, a depreciarse, a devaluar, a que haya una devaluación, porque estamos hablando de tipo de cambio fijo, pero habría presión para que el dólar se devalúe, pero como es un tipo de cambio fijo, el Banco Central va a impedir que esto suceda. Entonces existe una oferta de dólares y entonces como la presión es
como existe una oferta de dólares, lo que va a hacer el Banco Central va a comprar esos dólares. Hay un exceso de dólares, el Banco Central los va a comprar. En el momento que el Banco Central compra esos dólares, comprar dólares significa vender soles. Es decir, cada vez que el Banco Central compra un dólar, lo que está haciendo es inyectando masa monetaria adicional en el sistema. Y entonces, si compra dólares, está vendiendo soles, la masa monetaria se está expandiendo. Es decir, a fin de mantener el tipo de cambio fijo y que el precio del dólar no se modifique, el Banco Central va a comprar esos dólares y por lo tanto va a aumentar la cantidad de soles en la economía y lo que vamos a tener es que la LM se desplaza hacia el lado derecho. Y el nuevo punto de equilibrio va a ser un punto como C, en el cual se cumplen todas las condiciones de equilibrio porque tanto el mercado de bienes, IS, como el mercado monetario, ahora con la expansión de la oferta monetaria, está en equilibrio y coincide con la tasa de interés internacional. En el caso del análisis de la política fiscal, entonces, la política fiscal sí tiene un efecto positivo y va a concluir o va a terminar con un aumento del nivel de actividad. Conclusiones. Con esto concluimos, llegamos a la conclusión de este módulo. Yo quisiera añadir, antes de señalar las conclusiones principales a las que hemos llegado, es que hemos analizado una de las grandes avenidas de la política monetaria en una economía abierta, que es con el tipo de cambio fijo. Vamos a dejar para los ejercicios que acompañan a este módulo el análisis del caso del tipo de cambio flexible. Es decir, esa otra avenida la vamos a hacer todos juntos en los ejercicios que acompañan a este módulo. Quisiera entonces, al haber llegado al final de este módulo, señalar 3 conclusiones. Primero, la primera conclusión es la importancia de las discusiones y de la medición sobre el grado de apertura de la economía. Es decir, ese es un cambio que se está dando a nivel mundial. Las economías están siendo cada vez más abiertas y no solamente están siendo cada vez más abiertas, sino que hay muchas economías que son mucho más abiertas que el caso de la economía peruana y que en general que las economías latinoamericanas. Es una interesante discusión y ese ha sido un primer punto de discusión que implica cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. En segundo lugar, hemos examinado cómo se modifica el equilibrio macroeconómico cuando introducimos la apertura de la economía. Y lo que tenemos es que añadimos X menos M, añadimos el comercio exterior y hemos indicado que esto tiene una implicancia importante en la demanda agregada. Y finalmente hemos concluido con un ejemplo aplicado de política monetaria y de política fiscal. Cuando la economía es abierta, hemos examinado el tipo de cambio, esa gran avenida que es tipo de cambio fijo, en el caso de movilidad perfecta de capital, y entonces hemos examinado la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria nos deja una gran lección, es que cuando hay tipo de cambio fijo, en realidad el Banco Central pierde el poder de la política monetaria y en cambio la política fiscal sí es efectiva y tiene como efecto elevar el nivel de actividad en la economía.